Bien, hola chiquillos, son las 5:30, vamos a empezar con la clase número 4 de Historia. Hola a los que ya están conectados, Clau, Camila, Fran, Matías, Sebastián, León, Joans. Buenas tardes, ojalá que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a partir al tiro. Hoy día ya retomamos los ejercicios, así que para que estemos concentrados. Y vamos a empezar como siempre con el repaso de la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo harto contenido porque vimos la etapa de la independencia hispanoamericana y chilena durante la primera mitad del siglo XIX. Hablamos de las causas de la independencia, sobre las etapas también de la independencia de Chile. Recuerden que vimos la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. También hablamos del periodo de inestabilidad o aprendizaje político que vino después de la consolidación de la independencia entre 1823 y 1830. Hablamos de la república autoritaria o conservadora entre 1831 y 1861. Hablamos sobre los principales puntos de la Constitución de 1833, y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana como último punto, de 1836 a 1839. Vamos a hacer preguntas también y ejercicios sobre esta parte de la materia porque no alcanzamos a hacerlo la clase pasada, así que vamos a retomar un poco eso para que vayamos recordando la materia. Y hoy día vamos a hablar sobre un poco la segunda mitad del siglo XIX, y el objetivo de esta clase es reconocer las principales propuestas del liberalismo y su influencia en las transformaciones políticas y culturales durante el siglo XIX. Nuestras preguntas guía son dos. ¿Cuáles son las reformas de carácter liberal más importantes aplicadas durante este periodo? ¿Y cuál es el impacto del ideario liberal en la sociedad chilena de mediados del siglo XIX? Vamos a responder entonces todas las preguntas al final y vamos a hacer estos ejercicios después de ver el contenido. Espero que no sea mucho, no nos atrasemos mucho en eso para que pasemos a aplicar al tiro. Bien, el desarrollo del pensamiento liberal en Chile. Habíamos hablado en la clase pasada de que teníamos durante el primer tercio del siglo XIX teníamos la formación de bandos o de facciones políticas, que eran dos, los conservadores y los liberales. Y habíamos visto que después de la batalla del Lircay en 1830, son los conservadores los que van a ser parte del gobierno, los que van a tomar el poder político, y por lo tanto ellos van a delinear las bases del sistema político en Chile durante este periodo. Ahora, después de 1830 tenemos un periodo de estabilidad, entre comillas, estabilidad política y económica, en base también a la Constitución de 1833, que hace que se puedan desarrollar nuevas formas de sociabilidad en la sociedad chilena. Y eso da lugar a la formación de clubes, de organizaciones, por ejemplo, donde también el pensamiento liberal va a empezar a ser difundido entre la élite de la época, entre los intelectuales, entre los políticos, los abogados, por ejemplo, que todavía no abandonan el pensamiento liberal a pesar de que tengamos esta hegemonía conservadora en la política y en los puestos de poder. Así que lo importante es que se van creando ciertas sociedades o ciertos clubes, como ustedes los están viendo acá, que son la Sociedad Literaria de 1842, en primer lugar, cuyo líder fue José Victorino Lastarria. Se van a dar cuenta de que hay bastantes nombres que son bien conocidos y que tienen que ver, por ejemplo, con nombres de colegio, con nombres de calle. Justamente son intelectuales nacionales y extranjeros también, que fueron muy importantes durante la segunda mitad del siglo XIX y que van a influir en la política y en el pensamiento político de la época. Por eso son bastante importantes y por eso los nombramos ahora. Después el Club de la Reforma, fundado en 1849 y cuyo presidente fue Salvador Sanfuentes. No duró mucho este Club de la Reforma, pero lo importante es que comenzó a organizar la oposición al gobierno de la época. El gobierno de la época estaba comandado por Manuel Bulnes y por supuesto de tendencia conservadora. Él pasó a formar el segundo de los llamados gobiernos de los decenios, estos que duraban 10 años porque había posibilidad de reelección inmediata. Así que el Club de la Reforma, lo importante es que intentó formar la oposición a este gobierno y levantar a candidatos liberales, de carácter liberal. Entonces, y entre sus filas también contó a candidatos presidenciales posteriores,
como Federico Razzuri y Domingo Santamaría también. Y por último tenemos la Sociedad de la Igualdad, fundada en 1850, que tuvo entre sus filas a personajes también bastante conocidos como Francisco Bilbao, Santiago Arcos también, y que lo importante es que empezaron a levantar los principios liberales y las reformas que ellos consideraban que eran necesarias para la época y para desligarse también de la herencia de la colonia y de lo cerrado que era la sociedad durante esta época por la herencia que habíamos tenido de la época colonial. Así que vamos a pasar a la otra imagen que es importante porque aquí ya muestra un poco cómo fue el funcionamiento de esta sociedad de la igualdad. Y lo importante es que va a incluir por primera vez a sectores que no habían estado involucrados en política antes y que tiene que ver con el bajo pueblo, con los artesanos, con los zapateros, por ejemplo, que recién ahora van a encontrar espacios de organización política donde van a poder expresar sus opiniones. Y entre esas opiniones hay un acuerdo general entre los liberales de que hay que establecer ciertas reformas que empiecen a romper con el legado de la época colonial. Y eso quiere decir con disminuir la influencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica en la sociedad, con levantar principios como el derecho a la educación del pueblo también, y también con disminuir el excesivo autoritarismo de los presidentes, disminuir un poco el poder que tenía el presidente en esta época y las excesivas atribuciones que estaba teniendo. Ahí ustedes pueden observar aquí mismo, que también ellos levantaron un periódico, uno de los primeros periódicos que se empezó a difundir entre la población, que es El Amigo del Pueblo, y que estaba dirigido, por supuesto, a los trabajadores del país. Y también ven a ciertos personajes importantes de la época, como Eusebio Lillo, escritor, Manuel Recabarren, ¿quién se ve ahí? Domingo Santamaría, Benjamín Vicuña Maquena, por ejemplo, y el resto también que son trabajadores, artesanos, por ejemplo. Y lo que hay que tener en cuenta entonces es que estas reformas van a tender un poco hacia la apertura del sistema político y a incluir a los ciudadanos ya en las decisiones políticas más importantes. Por eso les traigo esa imagen. Así que para que se imaginen un poco cómo se desarrollaba esta sesión y cómo funcionaban estos clubes y estas sociedades literarias de la época. ¿Qué pasó entonces ya con este nuevo proceso que tenemos en Chile después de 1830 y particularmente durante 1840 y 1850? Ahí sí. Vamos a tener entonces una coyuntura bien importante que son las elecciones presidenciales de 1851. Tenemos ya que desde 1841 a 1851 Manuel Bulnes era el que estaba comandando la presidencia de Chile y se levantan entonces dos nuevas candidaturas, una que es la de Manuel Montt, que es el candidato de la coalición conservadora, el primero, y José María de la Cruz, que es un personaje quizá un poquito menos conocido, pero que era el intendente de Concepción en ese momento. Y por lo tanto estaba representando también una causa que estaba un poco olvidada, pero que había sido importante también incluso desde la independencia, que era el tema de la independencia de las provincias. Y también ellos están luchando contra el centralismo y contra la excesiva facultad que tiene la capital, que es Santiago, durante esta época. Así que este personaje también va a ser importante un poco para levantar la voz de las provincias también en esta época. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que esta coyuntura es importante porque vamos a ver que en realidad todos estos conflictos políticos en esta época se van a estar resolviendo por la fuerza, por involucrar conflicto militar. Y eso ocurre justamente porque Manuel Montt, aún a pesar de todo el conflicto, es elegido presidente, y eso lleva a que las provincias, sobre todo Concepción y La Serena, se levanten y provoquen un conflicto armado en contra de la victoria de Manuel Montt. Ellos están también acusando sobre el cohecho y sobre el intervencionismo electoral que había marcado la política del periodo conservador. Nosotros habíamos visto también que incluso Diego Portales hablaba de, entre comillas, este resorte de la máquina que tenía que ver con el control social y con el disciplinamiento
y también con el control de las elecciones. Así que los liberales ya se habían dado cuenta de estas prácticas de intervencionismo electoral y acusaban que la candidatura de Manuel Montt y su victoria había sido manipulada. Entonces, por eso deciden rebelarse ante esta coyuntura y provocan un conflicto armado donde José María de la Cruz también participa representando a Concepción. José Miguel Carrera y Fontecilla lidera la rebelión en La Serena, hijo de José Miguel Carrera, que vimos en la clase pasada, y Pedro Urriola también lidera la rebelión en Santiago. Pedro Urriola muere en el primer motín de Santiago a causa de una bala loca que llega durante la manifestación, y eso lleva a que Manuel Bulnes también, aparte de su labor como presidente, comande la defensa militar del territorio y levante la contraofensiva ante esta rebelión. Todo este proceso, chiquillos, se conoce como la Guerra Civil de 1851. Y lo importante es que es un conflicto armado que refleja las dificultades políticas de la época y que tiene que ver con controlar un poco el excesivo autoritarismo del poder ejecutivo de esta época, y también va en contra del centralismo político también que se estaba viviendo durante este momento. Así que finalmente, a pesar de que Manuel Montt igual gana la presidencia e igual se instala como el tercer personaje y el tercer presidente de la coalición conservadora, esto va a marcar su gobierno durante los 10 años posteriores y va a marcar un conflicto bien importante que vamos a ver inmediatamente después. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Nacero dice si la iglesia estaba en contra de la escolarización. No necesariamente estaba en contra de la escolarización, de hecho ellos también levantaron colegios que estaban a su cargo y que estaban bajo su dominio, pero sí quizás estaban en contra un poco de la apertura de las escuelas y de la laicización de la escolarización, que lo vamos a ver más adelante, pero para atender un poco tu pregunta. A Camila dice que no quedó claro el Club de la Reforma. Ahí. Habíamos dicho que el Club de la Reforma, Camila, era una organización que se había formado para poder organizar la oposición al gobierno de Manuel Bulnes. Ellos empezaron a tratar de recoger y de tener algunos partidarios que también pensaran como ellos, pensaran bajo el ideario liberal, bajo las ideas de la Ilustración también, y que además se involucraran un poco en política para poder levantar ciertos candidatos también de corte liberal que pudieran hacer frente a los candidatos conservadores. Para eso se creó el Club de la Reforma, que es un antecedente en realidad, porque como yo te digo, el Club de la Reforma no duró mucho tiempo y el año siguiente la Sociedad de la Igualdad fue la que tuvo un poquito más de importancia y tuvo más duración en el tiempo. Así que ojalá que te haya quedado claro, Camila. Bien, seguimos entonces, si es que no hay alguna otra duda. Tenemos entonces que después de este conflicto político-militar de 1851, Manuel Montt se convierte en el presidente de la época, de nada, Camila, y en la batalla de Loncomilla, 8 de diciembre de 1851, las fuerzas de Bulnes derrotan a las fuerzas provinciales, sobre todo de Concepción y La Serena, y se termina este conflicto, pero aún así quedan ciertas repercusiones que son las que vamos a ver inmediatamente ahora. Entonces, Manuel Montt se convierte en presidente de la República después de Manuel Bulnes y encabeza el tercer gobierno conservador durante los 10 años siguientes. Pero entre medio vamos a ver que tenemos esta pugna también con los liberales después de la Guerra Civil de 1851. Y vamos a ver entonces que además de ese conflicto, empieza a haber un conflicto también sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Y cuál va a ser el papel que tiene que tener cada una de estas instituciones en la sociedad. Y eso se va a transformar en un conflicto bien importante. Valeria, voy a responder tu pregunta, la tengo en cuenta, pero vamos a ver este punto primero para poder responderla. Bien, ese conflicto entre Iglesia y Estado se va a reflejar con lo que se llamó la cuestión del sacristán. No sé si ustedes lo han escuchado también, es un acontecimiento bien particular, pero que después sus consecuencias van a ser importantes para ver este conflicto, como les digo, entre Iglesia y el Estado, que se manifestó durante el gobierno de Manuel Bulnes. Lo que ocurrió fue que el sacristán de la Catedral de Santiago, que se llamaba Pedro Santelice, fue expulsado por el presbítero de la catedral, que era Juan Martínez Garfias,
y lo expulsa. Hay bastantes versiones aquí de qué fue lo que pasó, pero se dice que lo expulsa porque había cometido algún delito o alguna falta dentro de la catedral, como beberse el vino, por ejemplo, o romper un vidrio. Ahí hay varias cosas, pero lo cierto es que finalmente el presbítero de la catedral lo expulsa y Pedro Santelices acude a los tribunales, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema decide reintegrarlo y no acatar la medida del presbítero. Por supuesto que esto levanta la opinión del arzobispo de Santiago, que era Rafael Valentín Valdivieso, que es el que ustedes están viendo aquí en la imagen. Y él se manifiesta un poco consternado ante esta decisión y decide pedir la intervención del presidente de la República, de Manuel Montt. Y le dice que en realidad la Corte Suprema no debería haber fallado en contra de la decisión del presbítero de haber expulsado a este sacristán, y que debería recobrar su opinión y debería arrepentirse un poco de la medida que había tomado. Finalmente Manuel Montt decide no dar un paso atrás y decide ratificar la decisión de la Corte Suprema. Y también le pide a Pedro Santelices que vuelva y que no siga haciendo problema y que retire la denuncia que había hecho. Esto provocó, por supuesto, la indignación de Rafael Valentín Valdivieso y de una parte bien importante de la Iglesia Católica, porque sintieron que en el fondo su opinión había sido dejada de lado y había sido mirada en menos en pos de un poder civil, que era la Corte Suprema, que había decidido sobre un asunto eclesiástico, un asunto de la Iglesia, que en realidad ellos pensaban que no tenía que tener injerencia alguna. Este problema particular tuvo consecuencias bastante importantes y por eso tenemos que revisar este hecho, no por el hecho en sí, sino que por las consecuencias que trajo, como les digo. Y lo importante es que esto dividió a gran parte de la élite conservadora y de la élite criolla, que había estado bastante unida durante toda la hegemonía conservadora. Después de este hecho, lo que ocurre es que una parte de la sociedad empieza a pensar que en realidad la Iglesia no tiene que tener tanta influencia en el poder civil, y otros piensan que el poder político o el Estado no debería intervenir en los asuntos de la Iglesia. Y ahí se produce una división bien importante que va a marcar todo el periodo del gobierno de Manuel Montt. Y aquí está. Se produce algo muy importante, que es la división del bloque conservador. La élite conservadora, que había estado tan unida y tan fuerte con estos tres gobiernos decenales, se divide finalmente entre dos grupos que se llaman regalistas y ultramontanos. Esto es un poco complicado por los nombres, pero vamos a intentar entenderlo. Los regalistas son aquellos que piensan que el presidente o el poder ejecutivo en realidad tiene que ser independiente de la Iglesia Católica, y más que independiente tiene que estar por encima de la Iglesia Católica. Las decisiones que se tomen no tienen que tener ninguna influencia o ningún desacuerdo por parte de la Iglesia Católica, tienen que estar encima de eso. Y por lo tanto están a favor de que se mantenga el autoritarismo del presidente y que se mantenga su poder centralizado y su poder concentrado. Y por otra parte, los ultramontanos, que también son conservadores, pero en realidad lo que piensan es que la Iglesia Católica no tiene que perder sus privilegios, tiene que mantenerse como había estado durante la época colonial, o sea, con un papel muy importante en la educación y el disciplinamiento de la sociedad, y que además tiene que ser independiente del poder político y por lo tanto que tienen que juzgarse sus propios asuntos en base a sus propias leyes. Eso también, por ejemplo, estaba en contra de lo que nosotros habíamos visto antes, que era el llamado derecho de patronato. No sé si ustedes se acuerdan, que este derecho de patronato permitía al Estado entonces intervenir en los asuntos eclesiásticos durante la colonia. Y eso también por el permiso que se le había dado a la Iglesia de evangelizar el continente. Así que este conflicto que empezó a dividir en el fondo al bloque conservador dio lugar a la formación de los primeros partidos políticos en la época. Y esto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, sobre todo también para los ejercicios que vamos a hacer posteriormente. Porque vemos que ahora ya no solo hay facciones, no solo hay bandos políticos, como habíamos dicho antes, no solamente hay grupos de personas que se juntan porque tienen convicciones políticas parecidas, sino que ahora ya tenemos un organismo con una jerarquía, con un funcionamiento y con una estructura determinada. Y eso va a dar lugar a los primeros partidos políticos.
Manuel Montt entonces comanda la formación del Partido Nacional o Monttvarista en 1857, llamado así porque también incluye la alianza que tuvo Manuel Montt con Antonio Vara, que lo vamos a ver después, que también se torna importante. Por eso se llama Partido Nacional o Monttvarista. Y tenemos también al Partido Conservador, que ya se forma como Partido Conservador, y no solamente como el bloque o el bando conservador, sino que ya es partido político también en 1857, con los ultramontanos o también con los llamados doctrinarios o clericales, llamados así también por su acercamiento muy fuerte a los postulados de la Iglesia. ¿Y qué pasó con los liberales en esta época? Con los miembros de la Sociedad de la Igualdad, con estas personas que estaban influyendo también cada vez más en política. Ellos deciden unirse al Partido Conservador para hacer frente al gobierno de Manuel Montt y a su posible sucesor, que era Antonio Varas. Así que ellos, por estrategia en realidad, más que por pensar parecido o por tener acuerdos políticos, deciden unirse al Partido Conservador para dar la pelea y también para formar la oposición al Partido Nacional, y conforman lo que se llama la fusión liberal conservadora. Es importante este esquema, chiquillos, porque vamos a ver que esto que ustedes están viendo ahora va a marcar toda la política de la segunda mitad del siglo XIX. Por eso es bastante importante. Sí, Clo pregunta si los ultramontanos eran un apoyo a la Iglesia. Exactamente, los ultramontanos son la parte de los conservadores que siguen apoyando el poder de la Iglesia Católica. Así que ellos van a tratar de mantener los privilegios que tenía la Iglesia durante la colonia y tratan de que no decline en el fondo todo el poder que había ganado la Iglesia en esa época. Así que teniendo en claro este esquema, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre después, ya al final del gobierno de Manuel Montt, qué ocurre con este nuevo panorama político, que es importante, y por supuesto vamos a ver que la historia se va repitiendo un poco en el tiempo. Alicia pregunta si los liberales se unen a los clericales. Claro, se unen a los clericales, al Partido Conservador, en realidad, y como te digo, más que por acuerdos políticos, más que porque se lleven bien, lo que hacen los liberales es pensar una estrategia para poder tener un candidato, tener más gente que pudiera salir a la presidencia y que no fuera otro candidato conservador, para tener otro gobierno más, que ya habíamos pasado por 30 años de gobiernos conservadores. Entonces, por eso los liberales deciden tener esta alianza política con los conservadores. Alicia también, claro, responde si es que eso puede ser una contradicción. Los liberales no quieren la laicización. Al revés. Estamos mezclando un poco de conceptos, pero vamos a ver qué ocurre después con el pensamiento de los liberales. Vamos a ver que la laicización tiene mucho que ver con el pensamiento liberal. Pero no estamos adelantando, vamos a ir a eso inmediatamente. Por ahora, Alicia, quédate con el hecho de que esta fusión liberal conservadora es más que nada una estrategia, es una táctica política. Vamos a ver después que ya llegados al poder, los liberales empiezan a proponer y a ejecutar parte de sus ideas. Pero en este momento todavía estamos intentando ver cómo se va desarrollando este conflicto en la política y también en el ámbito militar, que es donde se expresa mayormente toda esta época. Dani, empezamos hace una media hora, pero ya vamos a retomar un poco todo para que nos quede más claro. ¿Sí? Bien, entonces, igual que en 1851, donde la elección presidencial fue el detonante del conflicto militar o del conflicto armado, acá pasa un poco lo mismo. En las elecciones entonces presidenciales de 1861 tenemos a dos candidatos. Uno, que es Antonio Varas, que yo les había dicho entonces que era el candidato propuesto por Manuel Montt, y que por supuesto comandaba el Partido Nacional, o Monttvarista, por eso se llama así. Y por otro lado tenemos a José Joaquín Pérez, que era el candidato por parte de la fusión liberal conservadora. Entonces, este candidato intentaba hacerle un poco de peso a el candidato del Partido Conservador del Partido Nacional, y lo que querían entonces era que él pudiera salir entonces y tratar de ganar la mayor cantidad de partidarios para que
no saliera nuevamente un gobierno conservador. Ahora, ¿cómo se resolvió este conflicto? Tal como lo habíamos visto en 1851, esto también provocó un conflicto armado por parte sobre todo de las provincias. Y aquí voy a retomar la pregunta que hizo, ya se me perdió quién había hecho esa pregunta, pero que habían preguntado por qué habían conflictos en las provincias o algo así. Pero justamente las provincias en esta época, Santiago, Concepción y Coquimbo, que son las tres provincias más importantes, Valeria creo que había hecho esa pregunta, estas tres provincias lo que están tratando de hacer es ganar un poco de poder frente al centralismo de Santiago. Toda la política, todas las reformas y la mayor cantidad de senadores y de diputados en esta época eran de Santiago. Por lo tanto, lo que querían las provincias era tener una mayor representación en estas instituciones, y por eso también se rebelan ante una nueva elección, presidencial, y también levantan ciertos motines para poder ser escuchados. Por ejemplo, Pedro León Gallo, que es una de las figuras también más importantes en este conflicto, trata de reunir gente también para luchar en contra de estas elecciones, porque también se pensaba que, tal como en 1851 había ganado Manuel Montt, también se pensaba que en esta nueva elección Antonio Varas iba a salir ganador por cualquier medio, incluido el fraude electoral, incluido el cohecho, incluido el intervencionismo. Entonces, por eso se trató de resolver este conflicto mediante la fuerza. Y eso dio lugar a esta nueva guerra civil, que es la guerra civil de 1859. Entonces, lo importante más que, por eso no les traigo ni las batallas, ni los combates, ni nada, sino que lo importante es saber qué es lo que ocurrió en esta época y cuáles fueron las consecuencias de esta guerra civil de 1859. Finalmente, el ejército y la fuerza militar del gobierno logró aplacar la rebelión en las regiones, y finalmente, igual que en 1851, no hay una victoria por parte de las fuerzas rebeladas, pero aún así lo que hace este conflicto es que lo que provoca es que Antonio Varas decline su candidatura, y finalmente José Joaquín Pérez triunfa y logra convertirse en el nuevo presidente de Chile. Se dan cuenta entonces que ya con la victoria de José Joaquín Pérez tenemos un quiebre ahí en cuanto a los gobiernos decenales del periodo anterior, que habían sido todos de carácter conservador, y por fin tenemos entonces a un nuevo presidente con un nuevo carácter y que representa un pensamiento más liberal, aunque haya sido el candidato de la fusión liberal-conservadora. Tenemos en cuenta entonces que tenemos esta unión entre liberales y conservadores, pero que finalmente tuvo éxito al poder levantar a su candidato y poder fundar un poco entonces una nueva etapa en la historia política de Chile. Y esto va a marcar lo que va a venir después durante todo el siglo XIX, lo que queda del siglo XIX. Voy a detenerme un poco entonces antes de que terminemos. Dani dice que me surge la duda de por qué si Varas es conservador y la fusión también tiene personas conservadoras. Claro, voy a volver un poco al esquema, Dani, para que esto nos vaya quedando más claro. Aquí. En el fondo tenemos que la élite conservadora todavía está teniendo gran influencia en la sociedad, porque tanto los regalistas como los ultramontanos se declaran conservadores, se declaran parte de la élite conservadora. Pero, ¿qué ocurre con el bando entonces ultramontano, que son los doctrinarios o los clericales? Siguen siendo conservadores, siguen pensando entonces que la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene que conservar su poder, pero aún así también es importante acabar con la influencia de Manuel Montt en el poder y con la herencia que él pueda dejar, que él podría haber dejado con la candidatura de Antonio Varas. Por lo tanto, tal como dice Valeria, en realidad que es conveniencia, que son estrategias en realidad, para poder detener un poco el avance de Manuel Montt y de lo que él quería seguir haciendo después. Entonces, aunque haya hay un conflicto entre conservadores y liberales, en cuanto a modos de pensar, por ahí va más el conflicto, pero ellos están de acuerdo entonces de que hay que formar una oposición, hay que formar un bloque de oposición contra el gobierno de Manuel Montt en esa época y contra su candidato próximo, que era Antonio Varas. Por lo tanto, eso en la coyuntura, en el momento, era necesario que se formara esta fusión liberal-conservadora y que tuvieran un candidato propio que juntara más gente.
y que tuviera un poco más de convocatoria. Claro, Alicia dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, en realidad los dos tenían un enemigo, entre comillas, común, que era Manuel Montt, que era el candidato conservador que venía después. Así que por eso es que ocurre y que se forma esta fusión liberal conservadora. Que en el fondo después no va a gobernar la fusión de por sí, sino que en realidad el candidato de la época, José Joaquín Pérez, y los presidentes que vienen después, por ejemplo Domingo Santamaría, son todos ya más de corte liberal y forman parte del Partido Liberal. Por lo tanto, también ahí hay un desplazamiento entonces progresivo de los conservadores. Sebastián dice, ¿cuándo se pone fin al derecho de patronato? ¿Es con la separación en Iglesia-Estado en la Constitución de 1925 o no? Claro, todo este conflicto entre Iglesia y Estado, Sebastián, en realidad no se resuelve definitivamente hasta 1925, cuando la Constitución establece la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. Hasta ahí todavía entonces tenemos una unión legal y social entre la Iglesia y el Estado. Ahora, todos estos conflictos que nosotros estamos viendo y todos estos problemas que vamos a ver son de corte más bien político. Y en realidad la influencia de la Iglesia en la sociedad, la influencia de la religión católica más que de la institución, sigue siendo igual de importante. O sea, no nos estamos metiendo aquí con la creencia y con la influencia de la religión en las personas, sino que estamos viendo cómo el conflicto político se está desarrollando entre la Iglesia y el Estado y cuál es la importancia de ambas instituciones para la política de la época. Ese es el conflicto que estamos nosotros viendo ahora. Pero en realidad la influencia de la Iglesia Católica en la educación y en el pensamiento también de las personas, de la sociedad en general, sigue siendo igual de importante. Así que es un conflicto que es más institucional, es más político que social. Pero volviendo, Sebastián, a tu pregunta, claro, el conflicto definitivo que vamos a ver acá se resuelve en la Constitución de 1925 y no antes. Tenemos ciertas reformas que vamos a ver ahora que van a ir aplacando un poco el conflicto, pero se resuelve definitivamente ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que después de 1861, ya con la victoria de José Joaquín Pérez, el candidato de la fusión liberal conservadora, tenemos ya la imposición y la aplicación de reformas político-institucionales que van a empezar a cambiar un poco el panorama político de la época. Y se van a dar cuenta entonces que van a ser cambiadas bastantes de las medidas que se tomaron durante el primer tercio del siglo XIX, durante los gobiernos decenales, durante la República autoritaria. Por ejemplo, se prohíbe la reelección presidencial inmediata. Eso quiere decir que se reforma la Constitución de 1833, que decía que un candidato presidencial podía ser reelegido inmediatamente por otros 5 años más. Por lo tanto, podían durar hasta 10, que es lo que vimos nosotros la clase pasada. En estas nuevas reformas lo que hacen es prohibir esta reelección presidencial inmediata y el presidente solo puede quizás candidatearse de nuevo, pero cuando ya haya pasado otro periodo presidencial de otra persona, no puede ser inmediato. Otra de las reformas importantes es que se aumenta la cantidad de diputados, por ejemplo, y se establece una votación directa para elegir senadores. Ya no es un voto indirecto como era antes, sino que son los ciudadanos los que pueden elegir a los senadores en esta época. Y se disminuye también, por ejemplo, el quórum para poder sesionar. En la etapa anterior se exigía la mayoría absoluta para poder sesionar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso quería decir entonces que tenía que haber un 50% más uno de cada grupo para que pudieran levantar una sesión y pudieran aplicar ciertas leyes o pudieran pensar en la elaboración de ciertas leyes. Ahora solamente se exige 1/3 para el caso de los senadores y 1/4 para el caso de los diputados. Así que eso hace también que las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados, del Congreso, sean mucho más flexibles que antes. Ahora, la pregunta de Alicia de si podía votar cualquier hombre, la voy a responder inmediatamente en un ratito más cuando veamos el tema de la supresión del voto censitario. Ahí te voy a responder esa pregunta. También entonces se trata de garantizar nuevos derechos porque el pensamiento liberal o el ideario liberal levanta o recalca la importancia de las libertades y de las garantías individuales.
por sobre el pensamiento que había antes del autoritarismo y del pensamiento de la herencia del periodo colonial que teníamos antes. Así que lo importante entonces es garantizar ciertos derechos, como los derechos de asociación, los derechos de reunión, y también, por ejemplo, se permite que los senadores puedan acusar a ministros de Estado, cosa que no se podía antes, y también se declara la libertad de enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a retomarlo próximamente, pero quiere decir también que el Estado tiene que preocuparse por garantizar la educación pública y además que otras instituciones, por ejemplo, otros cultos que fueran los protestantes o los evangélicos, por ejemplo, también puedan, con cierto número de requisitos, también podrían establecer ciertos establecimientos educacionales. Así que también eso se declara como libertad de enseñanza. Y por último, que es la pregunta de Alicia, se trata de ampliar un poco el universo electoral y de terminar con las prácticas fraudulentas que habían estado antes en cuanto a las elecciones presidenciales, que tenían que ver con el cohecho, con el clientelismo, y lo que se hace es suprimir el voto censitario. Habíamos dicho que este voto censitario lo que tiene que ver es con la condición de que las personas que votaran tenían que tener algún patrimonio o alguna renta comprobable. Eso se elimina a partir de ahora y solamente se pide que puedan votar hombres, por supuesto, Alicia, que puedan leer y escribir, y se pide solamente también la mayoría de edad, que son 21 años para hombres solteros, para hombres casados, perdón, y 25 para hombres solteros. Así que ya se elimina este requisito de la renta, del patrimonio, y solamente se exige leer y escribir y la mayoría de edad. Por supuesto, sigue restringido el voto y la condición de ciudadano para los hombres. Las mujeres todavía no pueden votar en esta época. Las mujeres recién van a votar durante la década de los 40, fines de la década de los 40. Vamos a llegar a eso cuando se produzcan esas reformas. Pero todavía el voto está restringido para los hombres. Y tenemos que en este periodo solamente, por ejemplo, puede votar aproximadamente un 5% de la población. No más que eso está participando directamente en política. Pero es un camino lento en el fondo como hacia la ampliación del universo electoral y la ampliación de la participación política de los ciudadanos, que es una de las medidas que los liberales quieren tomar durante su gobierno. Así que, claro, el voto pasa a ser directo para elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Ya no están estos electores que tienen que elegir quién va a ser el candidato, sino que es directo. Es restringido, pero es directo. Bien, y lo último, que era de lo que hablábamos también sobre la influencia de la Iglesia en la educación, que era una pregunta que habían hecho algunos antes. Vamos a ver entonces este proceso de laicización del Estado y de la sociedad, que es una de las consecuencias más importantes de las reformas liberales durante esta época. ¿Qué es la laicización o la secularización? También es un proceso institucional cuyo objetivo fue deslindar los ámbitos de acción entre el Estado y la Iglesia. Quiero volver entonces a que entendamos que este es un proceso que tiene que ver con reformas políticas y reformas institucionales. No tiene que ver con dejar a la Iglesia de lado en ámbitos como las creencias de las personas o en ámbitos como la fe, sino que tiene que ver con un proceso político de cuál va a ser el lugar que van a tomar en la sociedad instituciones como la Iglesia y como el Estado, que son la base en el fondo como de lo que ha marcado la política en nuestra sociedad. Pero la laicización es un proceso entonces que intenta separar los ámbitos de acción de cada una de estas instituciones, que no tengan las mismas facultades y que tengan sus funciones más bien separadas, que sean independientes. Eso es lo que trata un poco de cumplirse en este periodo. Que si bien, como decía Sebastián hace un momento, esta separación no fue definitiva hasta 1925 con la Constitución, aún así son medidas progresivas que se intentan tomar para poder separar estos ámbitos de acción. Y ese proceso lento de reformas que se van a ir aplicando en política, es lo que se llama la laicización o la secularización de las instituciones. Y eso se refleja en algunos de los últimos puntos que vamos a ver como materia, para que nos quede un poquito más claro.
Y tal como dice Claude, se trata de limitar la influencia de la Iglesia en la política. Trata de ser un poquito más independiente, como dice León. Elías pregunta qué es deslindar. Deslindar es establecer límites, tener líneas, por ejemplo, claras de separación entre lo que va a tener la Iglesia y lo que va a tener el Estado. Esa es la idea. Entonces, es delimitar, es establecer ciertas diferencias entre el ámbito de acción o entre las facultades de cada una. Esa es la idea de deslindar, Elías. Espero que te haya quedado un poquito más claro. Y este proceso, para que lo entendamos en la práctica, se va a reflejar, por ejemplo, en ciertas medidas muy importantes, como por ejemplo la libertad de practicar cultos en espacios privados y la libertad, como yo les comentaba hace un ratito, de fundar establecimientos educacionales. Entonces, habíamos visto en la clase pasada que la Constitución de 1833, por ejemplo, había dicho que la religión católica era la única y la oficial y que no había espacio para la práctica de ningún otro culto. Bueno, ahora eso se trata de cambiar un poco y de flexibilizar, y se declara la libertad de practicar otro tipo de cultos, pero no en espacios públicos, por ejemplo, pero sí en espacios privados, cosa que ya es un avance. En segundo lugar, entra en vigencia el llamado Código Penal, que lo que hace entonces es delimitar un conjunto de leyes que se van a aplicar a todos los ciudadanos, sin distinción de si son eclesiásticos, si pertenecen a la Iglesia Católica o no. Eso es lo que provoca entonces que se elimine el llamado fuero eclesiástico, que era este privilegio, entre comillas, que tenían los miembros de la Iglesia Católica de ser juzgados por tribunales eclesiásticos y de no acatar las medidas de los tribunales civiles. Ese fue el conflicto que se reflejó con la cuestión del sacristán, que lo habíamos comentado hace un momento. Y que ese conflicto entonces refleja que finalmente el Código Penal lo que va a ser uniformar a todos los ciudadanos bajo las mismas leyes. Por lo tanto, ya no hay diferencia y ya no hay tribunales especiales para eclesiásticos o para religiosos o sacerdotes, sino que todos van a ser juzgados por las mismas leyes. Y eso entra en vigencia en 1875. Lo importante ahí es que entonces esta cuestión del sacristán, este problema que hayamos visto hace un rato, también trajo como consecuencia entonces estas nuevas reformas en política. Valeria pregunta a qué se refiere con espacios privados. Los espacios privados son todos los que son de tu propio dominio, por ejemplo, tu casa, cualquier espacio que sea que esté bajo tu jurisdicción y que no sea compartido con otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, un espacio privado es una plaza, es un parque público, y un espacio privado es tu hogar. Entonces, en tu hogar tú podías, por ejemplo, hacer alguna misa o algún culto de otro tipo que no fuera el católico. Eso es lo que se permite en esta época. Y por último, tenemos una de las leyes más importantes en esta época que se van a promulgar entre 1883 y 1884, que son las llamadas leyes laicas. ¿Y por qué se llaman así? Porque tienen que ver justamente con este proceso de laicización o de secularización, que es este proceso de separación entre Iglesia y Estado. Y estas leyes laicas lo que van a hacer va a ser separar estos ámbitos y de facultar al Estado para la práctica de ciertas cosas, como las que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la ley de cementerios laicos permitió establecer cementerios donde pudieran ser enterradas personas que no fueran católicas o que practicaran otros cultos. Antes, una persona que no fuera católica o declarada de la fe católica no podía ser velada en un cementerio, porque los cementerios eran todos católicos. Ahora hay cementerios, por ejemplo, como el cementerio de disidentes en Valparaíso, que permitió entonces la inclusión de otras personas que no fueran católicas, pero que aún así podían recibir este rito funerario de igual forma. La segunda es la ley de matrimonio civil, que también le quita la atribución del matrimonio solamente a la Iglesia Católica, así que ahora existe tanto el matrimonio religioso como el matrimonio civil. Y además la ley de registro civil, que le entregó a una institución del Estado, le entregó la facultad de inscribir los nacimientos, las defunciones y, como les decía, también los matrimonios.
esas prácticas, por ejemplo, la inscripción de nacimientos y de defunciones, antes solamente estaban permitidas bajo la Iglesia Católica. Solamente esta institución podía hacer esos registros. Y eso, por supuesto, ampliaba mucho la influencia que tenía la Iglesia Católica en la sociedad. Y estas leyes lo que hacen es limitar un poco ese ámbito de acción de la Iglesia. Y permite entonces ampliar también el conjunto de la sociedad para la inclusión en estas instituciones. Alicia dice, antes de que pasemos a las preguntas, Alicia dice que no me queda claro el tema de la libertad de culto. Es una interpretación de la ley que decía que solo se podía practicar el culto católico en los espacios públicos o se informaba claramente la libertad de hacerlo en lugares privados. A ver, el culto católico sigue estando, por supuesto, permitido en las iglesias y en espacios públicos, cosa que no estaba ocurriendo con el resto de los cultos. Ahora, la libertad de hacerlo en lugares privados estaba permitido para otro tipo de religiones. La religión católica seguía estando permitida y seguía siendo la oficial en el fondo. Y por supuesto que se podía practicar en lugares públicos, porque era oficial. Pero los cultos privados ya no son prohibidos, eso es lo importante, que ya no están prohibidos de practicarse, porque ya se acepta entonces que eran cultos que ya estaban insertos en la sociedad, que ya se estaban llevando a cabo, que ya había gente, había grupos de personas que creían en eso. Así que se permitió por ley que se practicaran esos cultos, pero en espacios privados, que no fuera en el fondo mostrado a la luz pública. Esa es la diferencia. ¿Qué hacían las personas no católicas para enterrar a sus muertos? La verdad es que como no se podían enterrar en los cementerios católicos, probablemente habían fosas comunes que eran ilegales en la época donde se llevaba a cabo el entierro, o si no, simplemente no se hacía. Habían prácticas que no se hacen ahora, que es, por ejemplo, tener velorios muy largos, de más de 3 días, por ejemplo, y que también lo que hace es que el cuerpo se mantenga durante la mayor parte del tiempo posible en el hogar, en la casa. Así que yo creo que la solución en realidad en la época para eso era enterrarlos en otro lugar que no fuera un cementerio en esta época. Sebastián, recuerdo que había una pugna entre la libertad de enseñanza y el Estado docente. Exactamente, aquí hay ese conflicto entre la figura del Estado docente, Sebastián, también aparece durante el siglo XX, más que nada. Aparece durante la primera mitad del siglo XX, así que vamos a dejar esa pregunta un poco en suspensión, pero la vamos a retomar, porque ese conflicto entre libertad de enseñanza y Estado docente es posterior a la materia que estamos viendo ahora.